Hasta el momento se cuentan en 14 el número de países que de una manera oficial aceptan el haber observado objetos voladores no identificados en su espacio aéreo. En Ecuador, tanto el Ejército como la Marina y la Fuerza Aérea se ha pronunciado en varias ocasiones sobre estos contactos que en la mayoría han sido involuntarios. Personalmente he tenido la suerte de grabar y fotografiar en varias ocasiones estos objetos. Veamos pues por qué Ecuador es un punto de contacto. Ecuador es quizás uno de los países donde se encuentran la mayor cantidad de testimonios sobre avistamientos. Todos los estamentos informan distintos tipos de fenómenos con toda la libertad que necesitan, ya que no existe ningún tipo de ente censurador que frene a los protagonistas de las historias. Los controladores aéreos tienen un sinnúmero de casos, y esta es una de las experiencias más llamativas de la ciudad de Guayaquil. Ese día 23 de enero del 94, que fue un día domingo, estaba de turno, en el turno de la 1 de la tarde a 7 de la noche, y más o menos como a las 6 de la tarde recibimos varias llamadas, tanto en la torre de control como aquí en el centro de control, donde tenemos los radares, indicándonos que estaban viendo objetos sobre Taura y sobre Naranjal, o sea, Naranjito, sí. Hablé con el mayor Osiris Lunas, pero efectivamente nosotros en ese momento no teníamos ningún sobrevuelo, no teníamos ninguna indicación de ningún vuelo local o internacional. Aproximadamente a las 17 horas, 40 minutos de la tarde, detectamos en el radar un movimiento de un objeto que no podíamos precisar de qué se trataba, en vista de que era un movimiento no definido, una trayectoria no definida, cuya velocidad era sumamente baja. No se trataba de un globo, de ningún tipo de globo que yo pueda imaginarme, y tampoco de una aeronave. En la Fuerza Aérea Ecuatoriana también existen protagonistas de encuentros con ovnis. Una luz que hacía una aproximación por el sector de Crucita, cerca de la población de Crucita. Entonces nosotros lo que hicimos era notificar a la torre que nos confirme si es que había algún tráfico, alguna aeronave que estaba en la aproximación. Eran 2 aeronaves. Nosotros iniciamos un descenso desde 11.000 pies y aproximadamente, calculo yo, habíamos bajado unos 2.000 pies y yo divisé una luz fuerte, más o menos a las 5 abajo. Y hicimos un rompimiento hacia el lado izquierdo. Inmediatamente revertimos para separarnos y divisar precisamente esas luces. Le vimos que prácticamente el objeto se paró en el aire y fue hacia abajo, hacia las montañas. Seguimos, pero al tratar de cruzar una montaña pequeña, desapareció sin dejar un solo rastro. Pero los contactos no se detienen. Son unas luces de diferentes colores, azules, rojas, amarillas. La misma luz, había momentos que subía, bajaban. A esa hora no hay aviones, no hay helicópteros, no es normal. Los medios de comunicación no están ajenos a lo que sucede en el país. Habíamos recibido un reporte de una persona, María Elena Gaibor, exactamente la persona que trabaja en Finanbanco, que había observado unos objetos luminosos que destellaban luces, etcétera, y que aparecían y desaparecían. En una de las tomas, inclusive, que yo presenté en mi reportaje, se ve como algo se desprende de algo más grande y se desprende algo más pequeño, luminoso también. Y el objeto, para mí, en las tomas, puedo ratificar lo que vi luego, cuadro a cuadro, en las tomas. Se ve un objeto que se le veía destellar luces roja, azul y blanca, pero con una rapidez increíble, ¿verdad? Luego este objeto como que se mantuvo un tiempo tranquilo, quieto, pero de un momento a otro como que arranca, o sea, como que hace una y comienza a destellar más rápido y desaparece hacia el fondo. Los camarógrafos también tienen algo que decir. Estábamos trabajando, de pronto hubo una llamada telefónica de algún televidente, pues como es un canal de televisión, a decirnos que una luz intensa había en el cielo, que se movía, que primero le vieron por acá, después le vieron por acá. Todo el mundo se daba cuenta que no se trataba de un avión, lógicamente. ¿Por qué no se trataba de un avión? Porque primero que estaba estacionado. Ya. Segundo, que la luminosidad no era como para que sea un avión. La
cantidad de avistamientos en este país es increíble y los habitantes de las distintas zonas del Ecuador no tienen ningún tipo de miedo de contar lo que sucede. Tal vez es una conducta a imitar por el resto de los países del mundo. El fenómeno OVNI en Ecuador se ha presentado en todas sus expresiones, llámese contactos, hibridaciones, implantes, abducciones o los simples avistamientos. Y en 4 oportunidades hemos podido viajar hacia Norteamérica a conversar con los asesores de computación gráfica de la NASA y con autoridades de Ecuador para que se chequeen estos videos. Luego de un gran proceso de rigor de análisis de los mismos, se ha determinado su veracidad. Nosotros vimos el platillo volador cerca del lago, ahí donde están esas casas, vimos un platillo volador, así estaba estacionado entre 2. Más o menos una altura bastante distanciada, como unos 200 metros le vimos nosotros. Se movía para acá, o sea, se movía izquierda, derecha, hacia el norte y al sur. Y estaba constante en la mitad, el otro estaba cerca del lago, pero el otro estaba hacia la derecha y se movían para acá como haciendo una ronda y ya después le veíamos como hasta cerca de las 6:30 se desaparecieron. Habíamos viajado con un amigo a la cima del Cayambe, entonces al regreso fuimos a poner gasolina en Tabacundo, en la gasolinera de Tabacundo. Entonces mi compañero se percató de que estaba presente ese objeto luminoso extraño. Entonces, como habíamos llevado la cámara de fotos para el Cayambe y estaba a mano, y entonces logró la toma de esta foto. Y la otra foto que también tenemos salió movida, porque son 2 fotos las que salieron. Como era el atardecer, como las 6:30 de la tarde, justo estaba la luna y junto a la luna apareció ese objeto. Para la tercera fotografía ya no hubo oportunidad de tomarle por cuanto salió gran velocidad desprendido hacia el occidente. Estábamos parados en la calle. Rato menos pensado, sorprendentemente, observamos una nave al fondo de la calle que se llama La Estación, que iluminaba muchísimo. ¿Por qué usted dice nave? O sea, yo le digo nave porque tenía la forma cóncava, o sea, era una forma media redondeada y iluminaba los focos para abajo. ¿Focos de qué colores? Más o menos azules, así, bien potentes, bien claritos. O sea que se aclaró francamente casi un buen sector del sitio donde pasó esta nave. ¿Hacía ruido? No, nada de ruido y no tenía dirección, o sea, no pasaba a velocidad, sino que apareció ahí y en ese momento se desvaneció por un ladito. No pudimos localizarle si se fue para un lado o para el otro lado, pero desapareció por la situación de tapias, casas que estaban ahí, y nosotros como estábamos en línea recta no pudimos divisarle con claridad. Pero le logramos, o sea, ubicar y ver detenidamente que tenía el cuerpo de la luna, una forma redonda, pero tenía bastante movimiento hacia arriba, hacia la izquierda y se desplazaba por los lugares. Se perdía, de repente se bamboleaba, bajaba para abajo y se perdían por las nubes. Y eso sucedió por mucho y largo tiempo, más o menos una media hora de haber sido. La experiencia que tuvimos, estábamos estudiando para hacer unos exámenes en Bellavista, en Buenos Aires, en las afueras de Buenos Aires, con un cielo había oscurecido a las 9 de la noche más o menos. ¿Hacia el lado de Ezeiza tal vez? No, hacia el lado de Pilar, hacia el lado del Tigre. Teníamos una casa donde teníamos un parque grande y entonces nuestra percepción horizontal era aproximadamente, era muy diáfano y mucho
mucho cielo para ver, ¿no es cierto? Teníamos todo abierto. Entonces estábamos en unas hamacas con mi amigo, que también era técnico mecánico, que habíamos terminado habíamos hecho un chequeo del estudio, no habíamos comido todavía, en Argentina se toma vino cuando se cena, entonces no habíamos tomado alcohol, o sea, quiere decir de que la percepción era más auténtica, ¿no es cierto? Y entonces nos sentamos, nos tiramos en estas hamacas que son como, no sé cómo le llaman acá, es una tela y unas hamacas. Y miramos el cielo y mirábamos las estrellas, decíamos, qué hermoso firmamento. Y de golpe vimos que había una de las que suponíamos estrellas empezó a moverse a una velocidad muy grande. Digo, ¿la estás viendo? Y sí, yo no, está acá, mirá. Y vimos que esta luz bajó a una velocidad enorme hacia abajo, hasta el firmamento bajó y se transformó de un punto como una estrella a una luz verde amarilla muy grande, con una intensidad muy grande, pasó por sobre nuestra cabeza en segundos, subió otra vez al firmamento, hizo unas circunvalaciones y se perdió en el horizonte.